Borda, quien también dijo, Pablo, debes darle a aceptar y listo, eso es todo. Ahí me dice que ya estoy conectando. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor, bienvenido. Muchísimas gracias. Queremos por favor que saludes, que interactúes un segundito con nuestro público para que nos comprueben si te están escuchando perfecto. ¿Listo? Correcto, Stephanie. A todos sean bienvenidos. Muchísimas gracias a este grupo de solo mujeres caballistas por tenerme en cuenta y abrirme pues un espacio para compartir con ustedes algunas de mis experiencias, de mis vivencias en lo que es este mundo de los caballos. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Me confirman, por favor, con una manito arriba. Listo, lo están escuchando perfecto. Y ahora sí, iniciemos. Bueno, de antemano, darte la bienvenida y agradecerte, Pablo, por tu espacio. Yo hace unos segundos les estaba contando a ellos que somos un fomento que está muy enfocado, Pablo, en brindar educación a las nuevas generaciones que están llegando y están diciendo, vea, me gusta el cuento de estar en el mundo del caballo criollo colombiano y la verdad desconocemos, queremos aprender y es gratificante que profesionales con la experiencia como la que tú tienes se unan y quieran apoyarnos a nosotros en este proceso, Pablo. Con gusto, Stephanie. Lo que a bien tengan preguntar, aquí estoy disponible. Ustedes saben que lo que poquito que sé con humildad he tratado de compartirlo con todos ustedes durante toda mi carrera. Gracias, Pablo. Bueno, y ahora sí queremos iniciar nuestro tema del día, pero yo quiero iniciar con algo. Muchos desconocemos la importancia de practicar algunas técnicas de adiestramiento en los primeros meses de vida de nuestros potros. Es por ello que hoy te tenemos aquí, sabemos que eres profesional en doma racional y queremos, antes de iniciar y entrar a fondo con nuestro tema, que tú nos cuentes, Pablo, desde tu experiencia, para ti, qué significa y cómo practicas la doma racional. Bueno, hablemos un poquito de lo que ha sido el por qué yo llego a la doma racional, ¿cierto? Sí. Porque tal vez es algo que viene tomando fuerza en los últimos años, pero realmente yo llevo más o menos unos 20 años más o menos de trasegar en lo que es la doma racional. ¿Por qué llego yo a la doma racional? Porque nací pues en un hogar donde caballistas, mi papá, mi madre, mi papá fue juez de Fedequinas, presidente de Asdesilla, y yo Okay. desde muy chiquitico pues estoy montando a caballo. Yo creo que desde que tengo uso de razón yo me veo montado en un caballo. Y mi mamá, una berraca que me hizo estudiar, yo no sé cómo, porque yo no pensaba sino en caballos 24 horas Así del día es. y lo único que me importaba en la vida eran los caballos, el estudio muy poquito y ella una berraca que me sacó adelante y Sí. respetos para ella. Ajá. Entonces fui producto de lo que ha sido la tradición oral, ¿cierto? Ok. Yo siempre le comento a la gente algo, pues como hago como un repaso de lo que fue la llegada de los españoles, de lo que fue la conquista y después la colonización, donde llegan con unos caballos, llegan con una gente que era la encargada de manejar estos caballos y llegan con una herramienta, ¿cierto? Y veo cómo hoy en día, después de 500 y pico de años, hay mucha similitud todavía, Stephanie, con lo que es el manejo de esa época, o sea, la violencia, el maltrato, donde los caballos les enseñan por dolor, por sumisión, se perdió Sí. el respeto. O sea, entonces, yo fui producto de eso también y para poder aprender tenemos que desaprender. Primero que todo, tenemos que tener la mente abierta. El mundo del caballo yo lo considero que es como el mundo de la tecnología, digámoslo así. La Ok. tecnología de hace 60 años no es la misma de ahora, entonces todo ha cambiado, el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que ir a la par del cambio del mundo. Entonces ahí me nace la inquietud de que debería de haber una manera distinta de arreglar caballos, porque realmente eran más los caballos que se dañaban por manejo que los que llegaban a tener digámoslo, un proceso exitoso en su carrera, no solamente deportiva, porque los caballos no se miran solamente desde el punto de vista competitivo, sino desde el punto de vista recreativo. Sí, ¿Cuánta claro. gente, por ejemplo, sale a una cabalgata, Stephanie, y llega después a la pesebrera y le dice al dueño de la pesebrera, no, hermano, vendamos ese caballo porque no fui capaz con él, vea cómo vengo, la hermanos, eso me hizo mil cosas, mil maromas y vendamos eso? Claro.
Y, ¿cierto? Y entonces, y es un caballo para el disfrute, no estamos hablando de un caballo de alta competencia. Sí, claro. Entonces ahí yo empiezo a investigar qué otras maneras, digámoslo así, de poder domar un caballo con éxito sin recurrir a la violencia. Entonces empiezo a investigar autores en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Colombia, y empiezo a desarrollar un método de trabajo, digámoslo así, propio, digámoslo así. O sea, yo esto lo he desarrollado mirando mucha gente, pero desarrollando mi propio método. O sea, he sido muy estudioso, digámoslo así, he sido una persona muy inquieta en el sentido de mirar siempre cómo procurar darle el mejor balance al caballo y el mejor bienestar. Entonces, veo que la doma racional, a través de la historia, lo único que ha traído son beneficios en lo cuanto que es el manejo del caballo y el resultado final. Por eso yo digo que no todos los caballos tienen un nivel competitivo, porque son más los caballos que se destinan a la recreación que los que se destinan a la competencia. Los caballos de recreación deben de tener inclusive, Stephanie, mejor adiestramiento que un caballo de competencia. Porque Imagínese. estos caballos muchas veces los van a montar personas inexpertas. Claro. ¿Cierto? Entonces la seguridad de las personas está por encima de todo, porque esto no se puede volver un deporte peligroso, sino que tenemos que brindarle seguridad a la gente, porque lo que necesitamos es que más gente joven entre en el mundo de los caballos, necesitamos más afición, necesitamos que esto sea más incluyente, Sí, señor. que todo el mundo pueda participar de los caballos y que no crean que es que los caballos son para ricos, sino Así que es. todos tenemos cómo acceder a un caballo, ¿cierto? Entonces, en vista de eso, yo empiezo pues como a desarrollar todo mi método de trabajo de lo que es la doma racional, vista del maltrato animal. En la doma racional lo que yo hago es respetar los tiempos del caballo, aprende el caballo por su propio, digámoslo, por su propio ritmo. En la doma racional el tiempo lo pone el caballo, no lo pongo yo. ¿Qué quiere decir eso? Que si un caballo se demora una hora, hora y media para empezar a aprender a asimilar un ejercicio, pues ese tiempo se va a demorar. Si yo tengo afán, digámoslo así, y es que yo tengo que ir a montar otro caballo a otra parte o tengo otro compromiso, entonces más bien no lo hago porque el tiempo de trabajo de un caballo no lo determina el hombre, lo determina el mismo caballo. De Entonces hecho, todo esto es un Pablo, proceso lento. claro, es un proceso de paciencia y tú en todo lo que Sí, has estudiado también nos recomendabas, la otra vez hablando, sobre la importancia de conocer los hemisferios del cerebro del caballo. Sabemos que esto exactamente. antes de empezar la práctica, entonces hay que tomarnos la tarea de estudiar un poco y dices que esto es demasiado importante. Sí, desafortunadamente nos han vendido, inclusive ayer nomás vi por ahí una imagen que publicó alguien en un perfil de Facebook y se refiere al caballo como el noble bruto que aprende por repetición, lo bueno y lo malo. Entiendo. Y Ok. eso es una cosa que, pues, o sea, increíble que una persona que medio dice saber de caballos esté publicando un asunto de esos, pues, como Con tanta del propiedad. siglo. Sí, pues es que eso es inaudito. Entonces, si nosotros no conocemos en lo que estamos montando, es muy difícil que podamos trascender otro poquito más. Yo a los muchachos que vienen a hacer los cursos y que están conmigo, yo les digo, mire, un piloto de carreras de carros de Fórmula 1 no le dicen usted sabe manejar y lo sientan en el carro y le dicen vaya dele la vuelta a esa pista, no. Al hombre primero le hacen un trabajo donde el hombre se tiene que aprender desde el primero hasta el último tornillo de ese carro y saber cómo, para qué sirve, cómo acelera, cómo frena, ¿cierto? Sí. Resulta que en el mundo de los caballos, Stephanie, eso no sucede. Nos han enseñado a flexionar un caballo, a parar un caballo y las cosas que son mecánicas, pero realmente no nos han enseñado, digámoslo, la que es la verdad, la esencia, qué es lo que hay debajo de la piel del caballo. Ahí yo empiezo a investigar, me doy cuenta que hay dos hemisferios. En el hemisferio derecho está el Sí. instinto atávico, ¿cierto? Que el instinto atávico son 70 millones de años de evolución de lo que lleva el caballo acompañándonos sobre la faz de la tierra, digámoslo así. Sí.
Entonces, ese hemisferio derecho lo que le ha dado al caballo es un supermecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque es que el caballo es un animal de presa. Al caballo lo han perseguido, lo han usado, lo han maltratado, ¿cierto? Entonces, en 70 millones de años, esta especie evolucionando, lo que la naturaleza lo dotó fue de un supermecanismo de defensa. Él va a asociar siempre cualquier reacción que él vea que signifique para él una amenaza, él en ese estado mental la va a asociar, inmediatamente va a aplicar o un plan de fuga, que es su naturalidad, o se va a defender, porque Okay. ahí es donde viene el primer equívoco que lo he dicho ya varias veces entre el hombre y el caballo. El caballo nunca ataca, el caballo siempre se defiende. La Se naturalidad del defiende. caballo es defenderse, no atacar. El caballo no es un animal de ataque. Su etología y su comportamiento no es de ser un animal agresivo, de ser un animal que nos vaya a atacar, no. Resulta y sucede que el caballo en su libertad, digámoslo así, en su manada, hay un líder, generalmente las líderes son las yeguas, y dentro de esa manada en el centro hay un caballo líder que es el que cuida su harem, el que está cuidando sus yeguas, ¿cierto? Cuando entra un Sí, caballo de afuera, el caballo simplemente lo que hace es sacar ese caballo que entró a robarle sus yeguas, pero la yegua que está afuera es la que campanea, es la que busca el agua, es la que busca la comida y es la que está alerta de todo el grupo. Entonces de ahí ya eso nos está indicando una parte que va ligado a su comportamiento y donde ya este hemisferio derecho, digámoslo derecho. así, sí, es donde ya cualquier cosa que este animal vea que puede amenazar ese grupo, que es su grupo, esta yegua lo va a sacar de ese grupo y lo va a llevar, perdón, de esa zona y la va a llevar a otra zona, Ok. ¿cierto? Porque de pronto vio un depredador o vio un peligro. Ahora, en el hemisferio derecho, perdón, en el hemisferio izquierdo, Izquierdo, izquierdo. está en lo que llamamos la racionalidad del caballo, ¿cierto? Ok, ok. Qué sucede en este hemisferio? En este hemisferio izquierdo es cuando el caballo aprende que nada del factor externo está jugándole una mala pasada, significa un peligro, significa una amenaza, y el caballo empieza a parpadear, es el primer síntoma. Mire, cuando ustedes ven un caballo, por ejemplo, en estado de hemisferio derecho, está con todos los sentidos alertos. Mira, es que esto muchas veces, Stephanie, es como el tablero de un carro. Los caballos tienen un lenguaje corporal donde nosotros tenemos que estar atentos a leer ese lenguaje corporal para saber en qué estado mental se encuentra, porque es que si no sabemos en qué estado mental está el caballo, porque yo les hablo a ustedes, les voy a hablar de los hemisferios, ¿cierto? Entonces les Sí, estoy hablando del derecho y del izquierdo. Les estoy hablando que en el derecho está el instinto atávico y que en el izquierdo está el racional, ¿cierto? Que yo sí, tengo que hacer señor. traslado de hemisferio derecho a hemisferio izquierdo, que el caballo todo lo que considera una amenaza no lo vea como tal. Buenísimo, muy interesante, Sí, ¿cierto? Pero entonces la pregunta, Stephanie, es, ¿y cómo hago yo para darme cuenta en qué estado mental está mi caballo? así es. Porque esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer todos los que manejamos un caballo y no solamente los montadores, porque es que generalmente el que saca un caballo de la pesebrera no es el montador, sino que es el parafrenero. Sí, claro. El que entra a asear la pesebrera no es el montador, es un trabajador. Cuando van a herrar un caballo no lo herra el montador, viene un herrero. Cuando van a poner Ujú, una droga, llega un veterinario, ¿cierto? claro. Entonces esto se vuelve que hay que educar todo el entorno. O sea, yo sí sé cómo funcionan los hemisferios, pero yo tengo que darle la instrucción a mi gente para que sepan cómo van a tener que llegar a tratar un caballo y hacer el traslado de hemisferio derecho a hemisferio izquierdo. Entonces vamos a hablar de las señales. Cuando un caballo está con las orejas al frente, la Ujú. mirada fija, los hollares están dilatados y están capturando el mayor oxígeno posible, cuando su mandíbula y su tráquea se encuentran tensas, digamos, lo que son la parte del costillar se encuentra doblado Doblado. y sus manos
y sus patas posicionadas para salir, háganse de cuenta que ustedes van en un carro y que todos esos testigos les están diciendo que les está faltando aceite, les está faltando gasolina, les está faltando, bueno, temperatura, en fin. Entonces el caballo ya te dio unas señales y te dijo, ojo, alerta, ¿cierto? Sí, claro. Entonces no podemos ser tan olímpicos de llegar, abrir una puerta de una pesebrera y entrar a capturar un caballo, porque esa es otra de las cosas, que no entramos a coger un caballo debidamente en una pesebrera, sino que entramos a capturarlo. Entonces, claro, el caballo, cuando llegamos está alterado y fuera de eso fuimos y lo capturamos. Entonces ya de entrada todo el proceso empezó mal. Entonces la parte de los hemisferios, Stephanie, es una parte que es muy interesante, es muy poco estudiada y analizada por la gente que está en los caballos. Mira, Stephanie, yo te voy a poner una cosa que es muy difícil para que la gente entienda de cómo es este animal de complejo. Resulta que nosotros los seres humanos tenemos dos hemisferios, pero los tenemos conectados, ¿cierto? Sí, señor. Entonces decimos que nosotros tenemos un cerebro con dos hemisferios y que esos dos hemisferios están cruzados. ¿Qué quiero decir cruzados? Se cruza la información de un hemisferio a otro. Educamos un lado de pronto más que el otro. ¿Qué sucede con los caballos? Que en los caballos esos hemisferios no están conectados. Entonces no es ninguna bestialidad decir que un caballo tiene dos cerebros. Dos cerebros. Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, claro. Prácticas, por ejemplo, muy desafortunadas. Mira, yo le digo a la gente, nos volvimos repetitivos, mecánicos en la manera de entrar a trabajar con un caballo porque la tradición oral nos ha dicho que nos montamos por la izquierda, ¿cierto? Sí, bueno, casi todo se hace por aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué? Si yo llamo al herrero, empieza a errar el caballo por el lado izquierdo. Sí. Si le digo al parafrenero que me saque el caballo y que me lo rasquetee, empieza a rasquetearlo por el lado izquierdo. Si le digo que lo bañe, lo empieza a bañar por el lado izquierdo. Sí. Y así, etcétera, 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 todo por el lado izquierdo. Entonces, claro, ¿y el hemisferio derecho qué? Entonces, cuando usted va a trabajar un caballo por el lado derecho, encontramos que, pues, eso es una terminal nerviosa sin desensibilizar y donde todo lo que se mueva por ese lado el caballo lo va a relacionar como un ataque. Entonces le dicen a uno, no, Pablo, es que ¿cómo le parece que tengo un caballo que me lo voy a montar y eso es un león? ¿Cierto? Y entonces yo le digo, y entonces vos ya preparaste tu caballo, lo desensibilizaste, No, sino que yo simplemente lo ensillo y lo amarro en una columna o en un botalón y... Entonces uno no le puede pedir nada antes, o sea, es que todo en la vida, Stephanie, tiene algo que llama preparación. ¿Cierto? Paciencia. Nosotros para hacer este programa, por ejemplo, digámosle a la gente, tuvimos una preparación. Claro. ¿Cierto? Entonces yo no puedo llegar a coger un caballo sin prepararlo. ¿Cómo le va a decir a un caballo que se monte a un camión, a un tráiler, o que llegó el herrero y que ya lo va a errar, o que llegó, si yo no lo he preparado para eso? Entonces obviamos todo un protocolo que se debe tener en cuenta para poder tener unos caballos con un balance cerebral en los hemisferios que nos permitan trabajar y sobre todo que nos brinden seguridad a nosotros y a ellos mismos. Porque es que, Stephanie, muchos caballos se han malogrado, digámoslo, cuando llegó un herrero y el caballo jaló, se reventó el pisador, se fue para atrás y se mató, se lunanqueó, se fue para adelante y se le cayeron los dientes. O sea, hay una cantidad, yo creo que con cuanto caballista uno se encuentra, todo el mundo tiene historias para contarle a uno de cosas desafortunadas que le han pasado con caballos. ¿Por qué? Por el desconocimiento de los hemisferios de Stephanie y de cómo trabajan. El caballo es... Sí. No, dale, termina la idea para preguntarte ahí algo muy importante, pero termínala, ya te pregunto. O sea, es que el caballo lo tenemos que preparar por ambos lados, porque si estamos hablando de que tenemos dos cerebros, ¿cierto? Y de que estos hemisferios no se cruzan, yo lo que hago a un lado lo tengo que ir a hacer exactamente igual al otro lado, porque estamos hablando de que hay que preparar correctamente y de que yo tengo que siempre tener presente, Estefanía, hacer, mira, puede uno tener un caballo el más manso del mundo, el más arreglado, el más preparado, pero ellos nunca dejan de ser caballos.
ellos en su etología y en su comportamiento siempre van a ser lo que son, caballos. El día menos pensado van a tener una reacción que no es que sea que el caballo sea bravo, fue que nosotros nos confiamos, hicimos un mal movimiento, hicimos una mala práctica y el caballo ¿qué hizo? Defenderse, porque lo que yo dije, consideró que algún movimiento o alguna gesticulación él la relacionó con un ataque y que en su hemisferio le está diciendo que se defienda. Entonces, por eso digo yo, mira, es complicado porque es el pedacito más difícil entre hombre y caballo. Me ha tocado ver muchísimas veces, yo creo que a ustedes también, cuando un caballo se está moviendo para una ensillada y empiezan a gritarle, empiezan a pegarle, empiezan a hacer mil cosas, ¿cierto? Porque el caballo se está moviendo y entonces, ¿por qué no miramos porque es que está moviendo el caballo? Porque el caballo te patea, porque el caballo te muerde. O sea, es que esto es un universo de cosas que nosotros tenemos que tener, porque somos nosotros los que tenemos que tener la preparación y el conocimiento para poder determinar qué es lo que le está pasando al caballo. El caballo no va a pensar, o sea, hay un dicho por ahí que yo le he oído a la gente que dice que no, piensa como tu caballo. No, pues si yo pienso como mi caballo, salgo corriendo, ¿cierto? Porque es que esa es la naturalidad del caballo, es salir corriendo. ¿A qué caballo? Mira, hay dos cosas en la vida que para las que no está diseñado un caballo, para que lo monten y para que le pongan algo en la boca. Es verdad, sí, señor. Claro, Sí. de hecho, Pablo, tú hablabas ahorita algo de los estados mentales del caballo, lo que de pronto uno dentro de su ignorancia, lo digo en mi caso, asocia con una personalidad de cada ejemplar. Tú lo asocias con que los ejemplares tienen tres estados mentales y uno Y ni siquiera los negativos, conoce. y no Imagínate. son positivos. O sea, Ujú. lo peor de todo es que no son positivos, son negativos. Mira, ¿Cuáles son resulta esos que estados? es como los seres humanos, o sea, mira qué tan parecidos, cuántos días, por ejemplo, tenemos nosotros donde nos levantamos con una alegría y con una euforia y nos vamos a tragar el mundo. Y Sí, resulta que hay otros días donde, mejor dicho, nos dicen, suena el despertador a las 5:30 de la mañana y uno no habla y no que gruñe, ¿cierto? sí, es verdad. Entonces, exactamente. Hay tres estados mentales que sí o sí siempre van a acompañar el caballo. Está el ansioso, ¿cierto? Ok, Entonces el ansioso tiene una cualidad, digámoslo así, muchas veces los vicios de establo, el tragar aire, el deambular, o sea, aerofagia, lo que ustedes quieran, llámelo como quiera, el que patea las pesebreras, come estiércol, hace de todo. Mire, ¿qué sucedió ahí? Cambiamos un estado natural de tener un caballo porque ellos tampoco están diseñados para estar en pebrera. Y la pesebrera, por buena, por linda, puede ser en mármol, pero eso es una cárcel, sí, ¿cierto? Entonces empezamos a manejar unos tiempos de encierro que no son los tiempos del caballo de encierro. Entonces siempre vamos a tener niveles de estrés. Ese nivel de estrés nos va a llevar a una conducta del caballo ansioso. ok. Ahora, hay que tener mucho cuidado, Estefan, porque la gente se fija mucho solamente en que el caballo trague aire, que el caballo no deambule, que el caballo no coma estiércol, que no muerda madera. Entonces, cuando ven que el caballo no está haciendo nada de eso, dicen, ah, no, mi caballo es normal. Pero resulta que el caballo no está normal. El caballo está en un estado depresivo. Entras a la pesebrera y encontrás el caballo con la cabeza baja, la mirada pasiva, sus músculos relajados y siempre están mirando un muro o una esquina o están parados al lado de la puerta porque están esperando cualquier oportunidad para Para, salir. Entonces, aquí lo que hay que empezar a trabajar es con la mente del caballo. Mire que los hemisferios a nosotros nos van a acompañar desde el primer día de nacido hasta el último día de la vida de un caballo, ¿cierto? En los perros, sí. por ejemplo, ustedes ven que hoy en día los perros los adiestran, pues ya van a mercar, les da uno la plata y van al mercado y hacen mercado ellos solos. y Prácticamente. hay, prácticamente, y hay perros lazarillos y en fin, o sea, Sí, pero sí, sí. yo tengo un amigo que es un hombre, Andrés de Rapidog, es un hombre que sabe mucho del manejo de la mente de los perros y yo empecé como en este mundo de investigar
cómo se maneja la mente del perro. Y empecé a asociarlo con el manejo de la mente del caballo, porque yo veo que si un perro, que más o menos estamos hablando que el perro, el caballo, el delfín y el elefante son unos animales que tienen un coeficiente intelectual dentro de la naturaleza, digámoslo, pues que más desarrollados, son animales que entienden muy fácilmente. Yo me incliné por los perros y me he metido mucho en este cuento de lo que es el manejo mental en los perros para aplicarlo a los caballos. Ese estado mental, Stephanie, negativo, acompaña casi que el 99.9 de los caballos. En unos es manifiesto y en otros no. Es como el calor en las yeguas, hay calores que se manifiestan y calores que son silentes, ¿cierto? Entonces Sí. no nos confiemos de que no estamos viendo un estereotipo para determinar si mi caballo está sufriendo de ansiedad o no. Porque Ok. si no lo ves tragar aire, no lo ves moverse, no lo ves comer madera, no lo ves comer estiércol, entonces decir, mi caballo está perfecto, Está perfecto. ¿cierto? Pero resulta que el aspecto mental negativo lo está acompañando porque entras a la pesebrera y encontrás un animal triste, un animal con la cabeza abajo, o sea, es depresivo. Yo muchas veces aquí le he dicho a los amigos que he tenido caballos que donde les hubiera prestado un revólver se hubieran pegado un tiro, Qué porque pecado. porque el Ay, estrés Pablo. genera eso, el Claro. encierro genera eso. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, muchas veces la mejor manera de uno lidiar con ese estado mental, no necesariamente el caballo tiene que ser sacado de la pesebrera para montarlo. Porque es que yo le digo, muchas veces llega un montador, entonces vos contratás un montador y le decís, mónteme mi caballo 3 días. La semana tiene 7. 24 horas, el hombre lo va a montar 40 minutos, entonces el resto del tiempo, ¿qué va a suceder con ese individuo dentro de esa pebrera? Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, con los perros? Cada 2 horas va, se saca el perro, se le da un paseo y se le cambia de ambiente. Que el perro aprenda a manejar su encierro con un poco de libertad. Eso he hecho yo. Empiezo a Ok. sacar los caballos, aquí hay un muchacho, y entonces empezamos a sacar caballos cada 2 horas. No necesariamente si yo no los voy a montar, los voy a trabajar, simplemente los sacamos de la pesebrera y les damos un paseíto. Eso lo voy a agradecer de una manera que ustedes ni se imaginan, porque logramos sacar un estado mental negativo que sí o sí nos va a acompañar. Entonces hablamos del depresivo. Sí o sí va a estar. Perdón, del ansioso, perdón. Ansioso, vamos en ansioso. Sí, ese es el ansioso, que es el que Ujú. hace todo este tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Ahora está el indiferente, ¿Y cómo también es es otro ese? aspecto. El indiferente también nos va a acompañar y muchas veces él como, mira Estefanía, es como cuando te encontrás con un amigo y vos estás aquí y el amigo tuyo está aquí, pero el amigo te está hablando y vos estás mirando para otro lado y el amigo tuyo está allá al lado. Ok. Muchas veces salimos a un potrero por decir algo, no necesariamente tiene que ser en la pesebrera. Salimos por decir algo a un potrero y vamos a buscar un caballo y el caballo nos paramos al lado del caballo y vos estás parado al lado del caballo y el caballo, estás con él, pero el caballo no te está poniendo ni 5 de cuidado para nada. O sea, le sos Sí. indiferente de un todo y por todo. ¿Falta de Ok. qué? De motivación. Ok. Usted no me motiva, ¿cierto? Y Ok. cuando no hay motivación, porque es que muchos de los mamíferos, digámoslo así, como somos nosotros, los humanos, que nos mueve la motivación, el halago, el aplauso, el reconocimiento, el que nos digan cierto, porque la En realidad todo. es esa, es en todo. El caballo también necesita de estímulo. Lo que pasa es que no somos, no es que no seamos capaces, sino que aquí hay un factor que es el factor de la pena y de la vergüenza. Cuando, por ejemplo, yo llego estoy trabajando, la gente ve que yo siempre les hablo, yo siempre les canto, o sea, Sí. yo me comunico auditivamente con el caballo y le estoy transmitiendo seguridad, porque yo creo un vínculo con ellos, Y eso también, ¿cierto? también encierra un poquito ese tema como del egoísmo, como de ese ego de cada persona, como de que yo no me voy a parar a hablarle a un caballo más de media Sí, hora, ¿sí me porque entiendes? desafortunadamente lo que sucede es que no tenemos la cultura todavía de Sí. entender cómo funciona la mente del caballo. O sea, yo creo que los 3 estados negativos mentales muy poquita gente lo sabe hoy de las personas que están a diario manejando un caballo.
Entonces el indiferente es el que está, pero no estoy. Entonces, ¿qué Ok. sucede con el indiferente? Mira, en el indiferente, por ejemplo, cuando te montas en un caballo indiferente, hay caballos, por ejemplo, que, digamos, lo tienen buen rendimiento en cuanto a sus movimientos, pero en cuanto a su respuesta emocional, en su respuesta física, son muy pobres. Entonces le dicen a uno, es que es muy desbriado. Entonces me ha Ok. tocado ver casos, por ejemplo, donde los espuelean, les ponen fustas, les hacen mil cosas y el caballo es como, mátame y sos bandido. O sea, ni le va ni le viene. Sí. No le importa si lo chuzas, si le pegas, si nada. Entonces la gente dice, no es que un caballo desbriado. Y resulta que Ujú. no necesariamente es un caballo desbriado. Es un caballo que emocionalmente tiene un conflicto, tiene un problema, ¿cierto? Y ese estado mental negativo, si nosotros no lo sabemos sacar de ese estado mental negativo, el caballo nunca va a llegar a progresar positivamente. Entonces el estímulo es fundamental, ¿cierto? Estímulo. O sea, estímulo. El estímulo es importante. Hay gente que lo llama a uno y le cuenta historias y le dice a uno, don Pablo, es que vea, yo tengo un potrero de 20 cuadras y me arrimo al borde del vallado o del embaretado, del alambrado, y yo le silbo a mi caballo, lo llamo y mi caballo sabe que soy yo y sale corriendo y yo pues, le digo yo, ¿y cuánto llevas haciendo eso? No, yo llevo eso haciéndolo toda la vida. Le dije, pues claro, creaste un vínculo con ese animal. ¿A Claro. través de qué? A través de que le estás hablando. El caballo aprendió a reconocer tu tono de voz, aprendió a reconocer tu llamado, hiciste un vínculo con él. Y eso es muy bonito, ¿cierto? Sí, Pero claro. tenemos que despojarnos de lo que tú dices, de ese ego, de caer en el ridículo que nos van a señalar por locos o por, pues que me digan loco, a mí qué me importa. Yo aquí tengo un caso que fue muy sonado porque me mandaron un caballo que era un demonio para sacarlo de la pesebrera, pero pues eso era un show, eso era una fiesta. Sí, sí, ¿Cierto? Y sí. entonces el caballo venía precedido pues de una fama de bravo, de todo. Entonces yo empecé a educar este caballo con la voz de mando. Y Ok. aquí al principio la gente empezó a reírse cuando yo empecé a hablar con el caballo. Los trabajadores y la visita que venía me miraban como, pues, este Está hombre fue que loco. enloqueció, se Sí, le claro. ocurrió. ¿Por qué? Yo empiezo a sacar el caballo de la pesebrera, el caballo armaba, tiraba las manos como un boxeador, las patas, relinchaba, pero eran unos relinchos de agresión. Llegábamos al sitio del ensilladero y eso era acabar con todo. Pues, o sea, era capaz de que si uno se descuidaba, o él me mataba o se mataba a él. Yo Increíble. empiezo a trabajar la voz de mando. La voz de mando es es como cuando estás educando a un muchacho chiquito. Yo empecé a subir el tono de voz, no a gritar, porque cuando gritas alteras el sistema nervioso. Entonces yo empecé con mi voz de mando a argumentar, porque es argumentativamente, y empecé a decirle al caballo, ¿y vos por qué manoteas? ¿Para qué estás pateando? ¿A quién le vas a pegar? ¿Con quién estás haciendo esa fiesta? ¿Quién te está haciendo daño? Entonces, claro, yo empiezo 40 minutos a hablarle a ese caballo en este tono y sin parar y argumentarle y todo el mundo me miraba y decía, pues este hombre enloqueció, le corrió el chicle. Cuando a los Claro. 40 minutos el caballo llega y voltea y me mira. Cuando él me mira, yo me callo. Ajá. Lo miro a los ojos y le digo, si vio que usted sí me podía entender lo que yo le estaba diciendo, ¿qué logré yo en ese momento? Captar la atención del Captar caballo. la intención. Sí. Mediante la voz de mando, en 5 días amancé el caballo, Imagínate. solamente hablándole. Y eso es algo, Pablo, que muchos se preguntan. Dicen, bueno, ya conocimos los tres estados mentales del caballo, queremos aprender a identificarlos, que eso es muy importante, pero algo que Exacto. Entonces, también, exacto, nos sí, faltó uno, o sea, hablamos primero del ansioso, después del depresivo. eso. Y Ajá, ahora, bueno, y ahora este, el tercero, ¿cierto? sí, sí, Entonces, hay que juntarlos porque, como te digo, sí o sí nos van a acompañar siempre. Y siempre, son ok. parecidos, porque cuando Ujú. yo te hablo de ansioso y de depresivo, me decís que es más o menos lo mismo, Sí, claro, ¿sí o no? sí, 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 se Son muy asocian. similares, se Ajá, asocian, pero los síntomas no son los mismos, ok. ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber manejar esa situación para sacarlos de ese estado mental. Porque, como te digo, esos tres estados mentales los tienen todos los caballos, y más los caballos que viven en pesebrera.
sobre todo Claro. los caballos de pesebrera. Siempre van a permanecer con esos tres estados mentales muy agudizados, ¿cierto? Entonces, ahí ya la experiencia, la malicia, el ser recursivo, Ujú. o sea, esto muchas veces, Stephanie, no es de cartilla, sino de Sí, claro. mirar cómo le puedo llegar, cómo le puedo ayudar a este caballo. Entonces, por eso les hablé, por ejemplo, lo de los perros, cómo los paseos, Ujú. cómo sacarlos de las pesebreras. Stephanie, yo creo que ahí pongámosle 500.000 caballos estabulados. Entonces, la pregunta Ujú. que uno dice, de esos 500.000 caballos estabulados, ¿cuántos tragan aire? Increíble. ¿Cuántos, cierto? ¿Cuántos comen madera? ¿Cuántos patean los muros? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas veces en la semana sacan esos 500.000 caballos de la pesebrera? Esa es la Entonces, pregunta. exactamente. Entonces los sometimos a una cárcel donde no les estamos dando ni... Ujú. Por ejemplo, un preso en Bellavista lo sacan o en cualquier cárcel del país a que tome siquiera 2 horas de sol al día. Y nosotros muchas veces no sacamos un caballo ni en 7 días a que se Sí, asole. sí, sí, señor. Eso es verdad. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Claro, Entonces Pablo. esos estados mentales hay que manejarlos. Sí, de hecho, mira que es gratificante. Tú sabes que aquí están muchísimos estudiantes y están ahí como que recordándolos. Agradezco a los usuarios que lo están escribiendo para que vayan tomando atenta nota. De hecho, por acá me llegaba una pregunta, Pablo, y es ahora conociendo esos estados mentales y aprendiéndolos a identificar en la medida de lo posible, ¿cuál es ese lenguaje apropiado que podemos utilizar nosotros en primera instancia para acercarnos a nuestro caballo? Bueno, yo quisiera como que unir esa pregunta, Stephanie, con lo que es el imprinting, Sí, más o menos, perfecto. Sí, 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 me ¿cierto? parece perfecto. Porque me parece que o sea, tocaría volver a hablar de eso ahora más adelante. Entonces yo creo que Exacto. De podemos hecho, tomar, sí, sí, me parece perfecto. De hecho, entonces, toquemos el tema del imprinting ya, Pablo, y contémosle a las personas que de pronto desconocen esta técnica, cuál es esa edad apropiada para hacerlo. ¿Listo? correcto, Stephanie. Perfecto. El imprinting se debe de hacer desde antes de nacer el potro. Ok, Es imagínate. importante, sí, es importante, mira, es como cuando las señoras están en embarazo. Sí, Entonces, has visto que ya se le pone música, el papá y la mamá le están hablando, si hay hermanitos les están hablando, y ya cuando nace el bebé ya hay un trabajo donde se facilita, por ejemplo, el poner a dormir un bebé, porque con la música que la mamá lo acostumbró, el bebé se puede dormir mucho más fácil. Todo ese tipo de cosas yo las he llevado al mundo de los caballos. una Entonces, estimulación temprana. sí, entonces yo Ok. empiezo, faltándole más o menos unos 2 meses a parir una yegua, yo empiezo a hablarle a la yegua, al vientre, pues digámoslo así, al potro, y siempre brego a tener un tono de voz que sea suave y de contarle cosas positivas, o sea, empiezo a hablar con él y empiezo a prepararlo para su llegada, empiezo a decirle que va a ser un caballo grande, que va a ser un campeón, que va a ser un atleta, que lo vamos a cuidar muy bien, que, bueno, empiezo a hacer una estimulación temprana con el potro. Después de que nace el potro, yo lo dejo 10 días quieto con la madre, porque en esos 10 días es donde la madre está transmitiéndole al potro toda su información atávica, todo lo que estamos hablando de la parte de los hemisferios, donde una madre le transmite brío, carácter, Carácter. temperamento, donde le le enseña a comer, le enseña a beber, le enseña a moverse, le enseña a defenderse, le enseña a tener un horario de sueño y un horario donde debe estar despierto. Entonces, esos 10 días son fundamentales que no intervengamos con la yegua ni con el potro, O sea para que que, sí, claro. sí, Después de estos 10 días que son de vital respeto, por decirlo así, sí. Pablo, es una locura, hablando en otra entrevista, lo mencionabas, decir que después del 10.º día este potro se puede considerar desde ya un atleta. Lógico, Esteban, y mira, nadie casta un caballo, o yo, pues yo creo que no estamos en el mundo en Colombia, digámoslo así, de Ujú. criar caballos para verlos en estado silvestre.
claro. El deporte del caballo criollo colombiano tiene una destinación y todos gastamos nuestras yeguas con un caballo reproductor buscando tener un caballo competitivo, un caballo, en fin, pero siempre buscando como mejorar lo que es la yegua. Entonces, se nos olvidó ese pedacito desde hace muchos años, desde que yo tengo uso de razón. A nosotros se nos ha dicho que no debemos de manipular los potros porque les desplazamos el brío, ¿cierto? O sea, eso es de Sí, las cosas que la tradición oral ha hecho una carrera impresionantemente grande y a mí me ha tocado ver establos y fincas y criadores muy grandes donde no dejan que un potro se manipule, que porque el brío, que entonces se desplaza, entonces dicen que la doma racional coge los caballos y lo que les quita es el brío y que los vuelve unos bobos y unos engues, y no hay exacto. nada más falso de toda falsedad. Es que el brío es una condición genética, no es una condición mecánica. El que nace con brío se va a morir, y el que nace sin brío, pues sin brío va a morir. O sea, yo no tengo la habilidad para quitarle el brío a ningún animal. Ojalá la tuviera, estuviera millonario, porque los casos de caballos bravos en el mundo serían, pues, son muchísimos. Entonces yo no tengo ese don, desafortunadamente, porque es que eso no existe. Sí. Entonces, ve uno gente, por ejemplo, llegando y que le muestran a uno un potro y llegan con un trapo o con una rama y es que para mostrarle a uno el potro en la pesebrera y que vea el brío y el potro brincándose por las paredes para salirse, para matarse, pero que es muy brioso, ¿cierto? Entonces Sí, eso sí, sí. ha hecho que muchos animales no hayan tenido una vida competitiva exitosa porque han sufrido demasiados accidentes. Stephanie, mira, un caballo de 10 días de nacido a 5 meses, podemos estar hablando de que a los 5 meses puede estar pesando por ahí unos 120, 130 kilos, si no es más, Sí. A los ¿cierto? 5 meses, a los A cinco los 5 meses. meses, sí. Sí. Entonces ya un animal de ese peso, de esa talla, de 5 meses, donde vos no has hecho nada por él, el día que lo vas a hacer ya no va a ser un imprinting, sino que eso va a ser un sometimiento, porque el potro va a aprender a jalar, ya aprendió a jalar, ya tiene fuerza, ya tiene defensas porque la yegua le enseñó todo. Entonces el potro va a recular, se va a tirar hacia atrás, nos va a patear, nos va a morder, se va a defender porque mire la importancia de lo que son los hemisferios. Entonces, en todo momento los hemisferios Ujú. nos están indicando la conducta del animal por su instinto. Entonces, ¿qué va a Claro. reaccionar el potro? Él me va a ver a mí como un predador y él no va a decir, ah, qué tan bacano que llegó Pablo a suavizarme. No, él va a decir, uy, llegó este man a comerme. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bregar a Alice de allá, ¿cierto? Entonces, la naturaleza lo dotó de qué? De manos, de patas, de cuerpo, de dientes, de cabeza. ¿Con qué se va a defender? Con eso, Con todo. ¿cierto? Entonces, ya uno llegar a decir, si yo no manipulé un potro de los 10 días de nacido a los 5 meses, y si fuera de eso no hago nada por él después del desteto de los 5 a los 28 meses, entonces imagínense cuando lleguen y digan a mí, ahí le mando ese potrico de 28 a 30 meses donde nunca le han hecho nada y venga, mánselo. Claro. Entonces a vos como propietario te llama el tipo y te dice, no, Stephanie, ¿cómo te parece que ese potro jaló y se desnucó? Ese potro, en fin, y son miles y miles las historias que tenemos de ese tipo. Ahora, los que se logran amansar, hay que someterlos a un esfuerzo y a una fuerza descomunal, porque ya es a pelear con la fuerza del animal. Entonces, ya es como dicen los montañeros, puede que más inteligente que yo seas, pero más fuerza no tenés y fue tantas. Entonces, ahí ya empezamos a ver entonces cómo lo vamos a someter a través de la fuerza. Entonces, el imprinting, para mi concepto, es el rey de los, o sea, para mí es el rey de los trabajos con el caballo. Un animal que tenga imprinting nunca en la vida va a sufrir maltrato, nunca en la vida va a saber que es una herramienta brava, nunca en la vida van a tener que someterlo por fuerza, porque son animalitos que desde los 10 días de nacidos se están manipulando. Ojo, no se está desplazando el brío en ningún momento. Ahora, como yo sé que es un atleta y que va a tener una destinación de atleta, yo lo tengo que preparar para que sea un atleta. Los potros aquí de 10 días de nacido flexionan, cejan, dan hacia atrás, hacen giros cortos en la pesebrera y desengancho Atlas. Desensibilizo toda la terminal nerviosa y preparo este caballo sucesivamente hasta que llegue el destete. Después del destete tengo lo que es otro manejo, que son los potros destetos, que lo tengo entre los 5 y los 28 meses. Sí. Stephanie, mira, si hay un vacío en el imprinting,
que no saben qué hacer con los potros, ya ahora sí, hay un vacío muy grande en los potros destetos, porque es que si tú tienes 5 o 1 o los animales que tengas para destetar y tenés una finca, entonces los mandas para un potrero, ¿cierto? Pero si no Sí. tenés una finca y tenés una pesebrera, entonces lo dejas en la pesebrera. ¿Y qué haces con tu animal de los 5 a los 28 meses? ¿Cuál es la rutina de trabajo que se le está dando? Llegamos a las pesebreras y vemos que nos muestran los potros al torno, cogidos con una jáquima haciendo fuerza en la quijada. Sí, es Y verdad. y a los 4 años llegan y nos dicen, ay hombre, ¿cómo le parece que es que ese caballo está cojo? Porque es que es hijo de fulano de tal. Entonces ya a los cojos les echan la culpa porque son hijos de tales, ¿cierto? Entonces ya la pregunta sería, pero ¿cuántos cojos son cojos por genética y cuántos son cojos por manejo? Porque desde chiquitos les estamos Sí. haciendo cosas que no corresponden a lo que es una carga en articulaciones, a lo que es una carga en tendones. O sea, entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, lo que sí hay que tener es una rutina de trabajo clara y establecida para lo que es el imprinting y el manejo de los potros destetos, porque Allí son voy yo. atletas. Claro, ahí voy yo, Pablo, de pronto para retroalimentar a las personas que van llegando hasta el momento. Sabemos que esta técnica, hola, ¿me escuchas? Creo que se está cortando un poquito. Hola, perfecto. Listo, perfecto. Las personas que van llegando hasta el momento, esta técnica, lo que hacemos con el imprinting, hay que dejarlo muy claro que no desplaza el brío, en primer lugar. No, para Y nada, esto es una condición genética. perfecto. Y en segundo lugar, Pablo, ¿cómo sería entonces ese primer acercamiento? Las personas que quieran realizar esta práctica después del día 10, antes de pasar a los potros de estetos, ¿qué les aconsejas para hacer esto? Bueno, Stephanie, mira, los manejos de todo ese tipo de prácticas de imprinting se deben de hacer acompañados de la yegua. Ahora, Ok, muy importante, antes de empezar el imprinting con el potro, tenemos que hacer un imprinting, digámoslo así, con la madre. Porque mira, muchas veces las yeguas madres son muy celosas con las crías. Vamos a tener yeguas que nos van a permitir trabajar dentro de la pesebrera, pero también nos vamos a encontrar con otro tipo de yeguas que son más posesivas, digámoslo así, que no nos van a dejar arrimar al potro, porque nos van a despachar a patadas, a mordiscos, o sea, nos van a hacer la vida imposible. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. El primer paso es trabajar siempre la yegua, de sensibilizar la yegua, presentarnos, y nunca llegar sensibilizar. de lado ni por detrás, tenemos que llegar a la yegua primero por un ojo, después por el otro, a 1,50 m, nos vamos acercando, vamos desensibilizando toda esa terminal nerviosa, la vamos tocando, preparamos la parte trasera porque cuando empezamos a trabajar con el potro va a pasar por detrás de la yegua, entonces vamos a empezar a hacer un seguimiento. Entonces, en el momento del seguimiento, si yo no preparo la yegua va a levantarme a mí a patadas dentro de la pesebrera y me va a sacar. Entonces yo tengo que trabajar primero la yegua, ¿cierto? Veo que mucha gente toma el imprinting y lo que hacen es que llegan y trabajan primero el Con potro el potro, sí. y se olvidan de la yegua. Y resulta que es que lo primero que hay que hacer es la yegua, porque es la que los tiene, la yegua es la que da el permiso inicialmente para trabajar el potro, ¿cierto? Dado el Perfecto. caso, Stephanie, de que la yegua no nos permita, debemos entonces de pasar la potranca, pues la cría, la yegua a una pesebrera donde la yegua quede viendo desde afuera, quede viendo la cría, que no sea una pesebrera Ok. pues que en su frente esté tapado, sino que para que el potro vea la yegua allá afuera y nos permita trabajar. Lo primero que hacemos es el acercamiento, y en el acercamiento hay una parte que es importante, que es el aspecto visual. Los potros y los caballos, porque este rango de visión es para toda la vida. En el rango de visión, si el caballo va a mirar hacia arriba, tiene que subir la cabeza, y si va a mirar hacia abajo, la tiene que bajar. Ahora, ¿qué sucede con un potro de 10 días de nacido? Lógicamente siempre vamos a estar nosotros mucho más altos que él. Entonces vamos a obligar al potro a que trabaje con la cabeza arriba, y eso va a ser muy difícil. Ahí vamos a empezar a Ujú. tener el primer problema, porque el potro no se nos va a concentrar subiendo la cabeza durante media hora o 40 minutos que dure un imprinting. Entonces nosotros debemos de tener el mismo rango visual que tiene el animal. Ok. Dependiendo a su estatura, es el mismo rango visual. Yo no intento coger el potro, ¿ya?
sino que lo que logro es establecer con él en ese acercamiento, el primer contacto es de confianza, es de seguridad, que él me mire, me registre y me sienta. Mirar con los ojos, registrar con la nariz, sentir con la boca. Ok. Hay una cosa, Stephanie, que se da desde que nacen los animales, es que todos los caballos, entre los hollares, tienen, ustedes ven que aquí en la mitad tienen como una protuberancia, como un morrito, ¿cierto? Y esa protuberancia tiene un nombre y tiene una destinación, eso se llama la glándula de Jacobson. La glándula de Jacobson lo que hace es que registra nuestro olfato, nuestro olor, ¿ya? Y ¿Glándula lo de qué, guarda. perdón? ¿Nos lo regalas de nuevo? Glándula de Jacobson. Ok. Entonces esa glándula le permite a los caballos identificar amigos e identificar enemigos. Amigos, otro caballo, otro animal que le parezca un semejante. Enemigos, un puma ¿sí me entiendes? O sea, como determinan un amigo, determinan un enemigo. Ok. Saben a través de la orina, del olfato de la orina y del estiércol, si conocen otro caballo, son capaces de identificar qué caballo fue el que estuvo ahí en ese sitio. Eso es increíble. O sea, Increíble. esa glándula de Jacobson hay que estudiarla mucho más a fondo porque nos va a abrir una cantidad de posibilidades a futuro. Recomendación, por favor, no usar perfumes cuando se trabajen con caballos. Sí, son cítricos, ustedes saben que el caballo a todo lo que sea ácido no le gusta. Por eso el caballo no come, por decir algo, sin una cantidad de pastos pues que son amargos, digámoslo así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque huelen y porque saben amargo. Entonces las esencias cítricas también van a generar un rechazo en el olfato del caballo. Si Sí. vamos a usar algún perfume o alguna esencia que sea floral y que sea muy suave, pero Ok. ojalá no usar ninguna, porque el caballo tiene que registrar nuestro olor, nuestro almizcle. Ustedes han visto que muchas veces ustedes llegan por decir algo, ya tienen este vínculo muchas veces sin darse en cuenta de lo que yo les estoy diciendo, y ustedes llegan a una pesebrera y no se han bajado del carro y su caballo ya está relinchando. Y entonces Sí. la gente le dice, no, no es que el caballo me conoce, porque ya sabe que yo llegué, y le dije, sí, ¿y por qué sabe que llegaste? No, porque él sabe que yo traigo bocadillos o que traigo... Y le digo, no, señor, no es por eso. Porque el caballo mediante el olfato es capaz de registrarte a vos a 10 kilómetros de distancia. Increíble. Entonces, esas son cosas que exactamente, que le parecen a uno que son increíbles, pero que todo eso funciona. Entonces, en el imprinting, la parte del contacto, del acercamiento, donde yo le hago al potro de este acercamiento, es lograr eso. Después, el otro paso, el que sigue, es la aceptación. La aceptación es que el potro permita que yo esté cerca de él. Y ya después de la aceptación empiezo a descosquillar el potro, pero empiezo a trabajarlo sensorialmente sin tocarlo. Y ustedes han visto en los videos cuando yo empiezo con las manos a hacerle por encima al potro sin tocarlo. ¿Por qué? Porque sensorialmente tengo que empezar a trabajar toda esa terminal nerviosa que hay desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. De la Entonces cola. yo no lo puedo llegar, yo no puedo generar una reacción de choque y llegar de una vez y tocarlo, sin antes prepararlo. Mire que todo es preparación. Y todo sigue siendo en los hemisferios, en el izquierdo y en el derecho. Lo que el hemisferio derecho considera Increíble. que es en un ataque, lo que es en el hemisferio izquierdo, lo que ya empieza es la racionalidad del caballo, que si yo le paso la mano 50 veces por aquí, cuando lleva 30 dice, esa mano a mí no me está haciendo. Bueno, aquí estamos esperando que se conecten. Ustedes saben que esto siempre nos pasa usualmente cuando terminamos la primera hora. Ya vamos a hacerle la invitación de nuevo a Pablo. Vamos a ver, esperemos que se conecte. Listo. Ustedes saben que esto siempre pasa, lo que estaba diciendo ahora, cuando completamos una hora en Instagram de nuestro en vivo. Aquí estoy hablándole a Pablo para que por favor nos acepte la invitación. Aquí está. Ya vamos a conectar. Listo. Creo que Esto ya. está bien.
Correcto. Tú sabes, Pablo, que esto siempre nos pasa. Yo digo que esto siempre pasa cuando el invitado está muy bueno, cuando el tema está muy bueno y cuando Y nos no, va. y no vamos ni en la mitad. Eso estaba viendo ahora. Yo, Dios mío, bendito, nos va a tocar hacer segunda y tercera parte porque mira, que están motivadísimos de verdad. Pero de eso se trata, Pablo, de verdad. Muchas gracias por el espacio y No, retomemos dale, Stephanie. rápidamente. Ahora les dejamos Correcto. una invitación muy especial a ellos. Si tú, claro, Listo. está contando con tu tiempo, ahora les cuento, pero retomemos. Entonces íbamos con el imprinting y me estaban preguntando también, Pablo, después de hacer este acercamiento, ¿qué tiempo aconsejas? O sea, ¿con qué eventualidad hacerlo? Mira, yo los imprinting, cuando yo arranco a trabajar un potro, brego a que sea el proceso siquiera máximo de hora y media. Ok, No excederme de hora y media para no cansar el potro, no aburrirlo porque ya va a empezar a asociar la repetición del imprinting con que qué pereza, qué aburrición, ya llegó este otra vez aquí a... Entonces hay que hacerlo de una manera que sea amena. Mira, lo que pasa es que sucede que la primera vez es la más difícil. De ok, pronto ahí nos vamos a demorar un poquito más, pero ya la segunda y la tercera vamos a ver que los tiempos van a ser mucho más cortos. O sea, yo he terminado un proceso de imprinting, yo lo repito por ahí unas 5 veces, en cuestión de 10 días. O sea, día por ok. medio lo hago y he empezado potros que me he demorado hora y media el primer trabajo y he terminado la 10ª sección, digámoslo así, en 25 minutos. Entonces, Increíble. es eso. Ahora, es muy buena tu pregunta, Stephanie, porque tenemos que recordarle a la gente que es que el caballo tiene una cosa que llama memoria repetitiva, Ujú. ¿cierto? Entonces, que para que un ejercicio se convierta en rutina de trabajo, mínimo hay que repetirlo 500 veces para que Mm, él lo empiece a Dios mecanizar. mío, claro. Exactamente. Es algo de paciencia, como tú lo has dicho. Sí. Paciencia, paciencia y más paciencia. Bueno, don Pablo, salimos del proceso del imprinting y nos vamos para los potros de estetos. ¿Cuál es Exacto. esa forma adecuada de llegar, para que por favor les recuerdes el tiempo en meses, cuáles son los meses en los que uno dice es la oportunidad, es el momento de hacerlo y cómo hacer un proceso adecuado de pronto para no generar trastornos en nuestro potro? Correcto, mira, allí más o menos depende de la edad en la que la gente muchas veces está destetando los potros, ¿cierto? Ujú. Gente que desteta a los 5 meses, gente que desteta a los 6, he visto casos hasta inclusive de más que me parece pues que es un absurdo. Para mí la edad ideal para destetar un potro es de 4 meses. Si quieres, hablo un Ok. poquitico de ese tema de la lactancia de la yegua. Una yegua empieza a dar, tiene una producción aproximada de 25 a 30 litros de leche cada 24 horas. O sea, no es como Ujú. una vaca que hace 1 o 2 ordeños y puede dar 15 litros de una sola vez, o 20 o 30, en fin. Una yegua es un promedio de 25 a 30 litros cada 24 horas. Pero Ok. esa curva de lactancia, digámoslo así, es inicial, es hacia arriba. Estamos hablando de que iniciales hasta los 3 meses que tienen esa producción. A los 3 meses hacen una curva donde, no una curva, Baja. sino, no, se mantiene Se mantiene. el tercer mes y al cuarto mes baja, Ok. ¿cierto? Y baja drásticamente, o sea, por decir que una yegua es capaz de producir 20 litros hoy y mañana es capaz de decir doy 5, Increíble. ¿cierto? O sea, es drástico. Es drástico Porque el hay una, cambio de la curva. sí, porque es que hay unas yeguas que tienen habilidad materna y otras que no. Ok. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, porque es como en las mujeres. Hay mujeres que, por ejemplo, dan muy buen alimento, pero hay otras mujeres que no. En las Claro. yeguas pasa exactamente lo mismo. O sea, simplemente el hecho de que vos veas un potro agachado mamándole a una yegua no significa que la yegua le esté dando la cantidad que vos te estás imaginando que le está Ujú. pasando al potro, Claro. ¿cierto? Habría que medir cada caso. Entonces, yo recomiendo primero empezar, después de los 28 días de nacido, tenemos que empezar a enseñarle al potro a comer individualmente a él su comida, su cuidado de potro, sus vitaminas, para que en el momento del desteto tengamos un potro con una talla y con un peso, con un perceptil superior pues, como al de la curva de crecimiento. Porque yo no puedo poner un potro a comer yegua lactancia
del día de que nace a los 5 o 6 meses que lo va a dar con la yegua, porque es que el potro no da leche. Entonces uno ve que mucha gente empieza a darle potros, comida de potros, digamos, a los potros, pero después de que los destetan. Entonces, si hablamos que el primer año es el más importante en la vida de un potro, en alimentación, en nutrición, pero si usted esos 12 meses ya perdió 5, perdió 6, porque el potro comió 5 o 6 meses, llegó a lactancia, entonces ya empezaste mal. Entonces, por eso vemos hoy en día la proliferación de venta de suplementos nutricionales para el crecimiento. Hoy en día nos están metiendo lisina por todas partes. Que esto tiene lisina, que esto tiene probióticos, que esto tiene yo no sé qué, Sí. una cantidad de cosas que no deberíamos de darle a un potro. ¿Y por qué se las estamos dando? Porque no estamos alimentando a ese potro debidamente desde que nace. Lo estamos dejando que coma el agua de la yegua y que coma lo que come la yegua, y entonces eso no es así. Entonces, en el manejo de los potros destetos, digámoslo así, que es el tema aquí, venimos con lo mismo del imprinting, pensando que es un atleta y que tenemos un periodo muy largo de 5 meses a 28 o 30 meses, donde el potro va a hacer una cantidad de cambios físicos, morfológicos, mentales, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos dejar desperdiciar casi que año y medio, o más, digámoslo así, para coger un potro y educarlo, que era lo que hablábamos ahora, de que entonces ya ese potro ya no va a llegar, como estábamos hablando del potro de esteto, sino que este ya sí nos va a llegar de casi 280 o 300 kilos a un proceso de avance, si no es más. Entonces imagínate 300 kilos haciendo fuerza para atrás y vos para adelante. O sea, eso devuelve un choque de trenes, donde desafortunadamente él siempre nos va a ganar por talla, por fuerza, por todo. Entonces, en los arrendadores, ahí muchas veces uno dice que es que la herramienta brava se justifica. ¿Por qué? Porque la tradición oral no le ha enseñado a la gente a manipular estos animales para que cuando llegue el periodo de la doma no tengan que sufrir de ponerle un bozal de cadena, de ponerle una barbada grande, de ponerle unos fierros. Porque claro, como no se ha hecho nada, entonces ¿cómo vamos a pretender domar ese animal por las buenas cuando el animal tiene todo su instinto, tiene toda su fuerza y tiene toda esa reacción de choque para ganarnos a nosotros? Entonces, los arrendadores que dicen, no, pues que yo no me voy a hacer matar de este animal. Entonces yo lo tengo, si usted me contrató a mí para domarlo, yo ya miro cómo se lo entrego mansito. Ah, que es que hubo que reventarlo por delante y hubo que quemarlo por debajo. Ah, patrón, pero es que ¿qué más hacía? Si es que ese potro empezó a jalar, empezó a colgarse, empezó que yo iba a pararlo y él a no parar. Entonces, uno dice, ahí es donde la falta de cultura se viene manifestando en todo este tipo de cosas. O sea, de 100 potros que se empiezan, 1 o 2 quedan buenos y el resto, ¿por qué no? Por falta de manejo, ¿cierto? Entonces, lo que hace este proceso de manejo de potros destetos es tener una rutina de trabajo donde yo empiezo a trabajar el caballo desde el piso. Ya no como el imprinting, sino que yo ya voy a trabajar el potro con un jaquimón y vamos a ejercer una rutina de trabajo donde van a haber flexiones, donde van a hacer cambios de costado, donde van a hacer cambios de sentido, donde va a haber seguimiento, donde va a ser acercamiento, donde voy a desensibilizar el caballo de cabeza a cola, donde le voy a enseñar una cantidad de ejercicios como si fuera un caballo arrendado. Y ¿Qué me nunca va a abusando facilitar? del esfuerzo como tal, ¿no? No, Eso tú también para lo nada. recalcas. Ajá. Exacto, sí. Mira, yo por ejemplo a estos potros destetos, ustedes ven en los videos que yo inclusive con un dedo le toco el costado al potro y el potro solo, sin que tenga nada, el potro flexiona su cabeza. O sea, porque empiezo a trabajar el sentido del tacto desde esta edad. Porque los caballos finalmente los voy a tener que trabajar. A mí me gusta trabajar con tono en la boca y con tacto en la pierna. O sea, por eso hablábamos en otro programa del uso de las espuelas, que yo no me las quito y no para dormir, las espuelas de contacto. Sí. Porque trabajo el tacto y les enseño desde que están en esta edad a que si yo le arrimo una pierna, el caballo gira, que si levanto una pierna hacia adelante, el caballo para, que si hago una presión con las rodillas hacia atrás, el caballo me va a retroceder. Entonces, todo este tipo de cosas se las estoy enseñando desde que estamos, desde los 5 hasta los 28 meses. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo ya tengo un potro de 28 meses, prácticamente lo único que le va a faltar es ponerle la silla y salir en él, porque está casi que arrendado.
Repercusiones, bienestar. ¿Para quién? Para el caballo y para su manejador. Porque todo lo que se hace con agrado, se hizo con gusto, se hizo sin maltrato, se hizo respetando el caballo, ¿cierto? El hecho de que uno hable de amor no quiere decir que mucha gente... Vos sabés que esto es un mundo de mucho macho, digámoslo así, Sí, ¿cierto? señor, dígamelo a mí Y, que estoy en este y, fomento. sí. Sí, Entonces el que más duro hable y el que más madrazos eche, el más berraco es. y el que más Entonces sabe. cuando, sí, entonces cuando yo hablo de amor y de afecto a un caballo, entonces le dicen, ah, no, es que este lo vas a dormir. Y entonces volvemos a lo que dijimos ahora, que no es el brío, sino que es la manera de trabajar un caballo para que el caballo atienda. O sea, es que yo creo que está muy pasado de moda que la letra con sangre entra. Ujú. Creo que esa ya no la sabemos, los de la Todos. generación mía no la sabemos pues de memoria, ya hoy en día ya vemos que las cosas no son Sí, así, ¿cierto? sí, señor. Entonces tenemos que bregar a proporcionar los medios, tanto en conocimiento como en herramienta, porque es que la herramienta es muy importante, Stephanie, porque yo tengo que, si hablo de la doma racional, tengo que tener herramientas que también vayan acorde con la doma racional, que no maltraten, que no laceren, que no corten, que no causen efecto Ujú. psicológico, porque es que hay una cosa en el caballo que se llama recordación negativa. Ok. Entonces, el caballo, cuando tú le haces algo inapropiado, al caballo no se le olvida. Y si es Recordación una mula, negativa. y si es una mula, con mayor razón, porque es un híbrido. Y ese Ajá. valor híbrido le da a la mula mucho más recordación de la que tiene el equino, Sí. ¿cierto? Entonces, de ahí, si esto no fuera así, a mí no me tendría que llamar, me llama al mes 500 o 600 personas. Y yo te digo, Stephanie, que me llaman 500, de las 600 me llaman 500 a decirme que tienen problemas de comportamiento con caballo, Claro. ¿cierto? Entonces, la cantidad de personas que me están llamando a que yo les resuelva problemas de comportamiento me está indicando que hay un problema severo de conocimiento en lo que es el manejo de los caballos. Y Mire, de muchas veces, tradición también, ¿no? sí, y muchas veces qué tristeza decirlo, pero patrocinado por los mismos dueños. Ujú. Porque un montador, digámoslo así, con tal de mostrarle resultados a un dueño de un caballo, es capaz de hacer lo que sea y el dueño del caballo feliz porque el caballo está muy bueno, pero está muy bueno en cuánto tiempo, 3, 4, 5 meses y después no quedó en nada. Entonces, en este proceso de hacer imprinting, en el proceso de hacer el manejo de potros destetos, lo que estamos asegurándole a ese animal es que en su vida futura, en su vida competitiva, su vida recreativa o lo que sea un caballo con una mente y con un cuerpo sano, que tenga voluntad, disposición y facilidad de trabajo y de conducción. Qué bueno, Estefan, y que todos los caballos fueran de silla, que no fueran caballos, mire, es que es muy harto, yo soy montador y he presentado caballos en competencia y le dicen a uno, al dueño de un caballo, usted no se puede montar en su caballo porque lo daña. Sí, Pues señor. uno tiene razón de ser. Es que los caballos son para que los monte todo el mundo, el que sabe y el que no sabe. ¿De qué Ujú. depende eso? Es que un caballo, si tiene buen arreglo, se monta el que sea. Ok. ¿Cierto? Entonces los montadores nos tenemos que dar a eso, a arreglar caballos para el disfrute de todo el mundo, porque de esto depende de que más gente entre en el mundo de los caballos. O sea, una manera de hacer fomento, yo le digo a los montadores, es que el fomento lo hacemos nosotros arreglando caballos para Mm. todo el mundo. Pero si hacemos caballos para nosotros, esto va a acabar, Sí, señor. porque es que nadie compra un Mercedes o un Ferrari para entregárselo a un chofer. No, Es uno los verdad. compra para uno manejarlos, o sea, así son los caballos. Entonces, allá tenemos que llegar y tenemos que llegar allá. ¿Con qué? Con manejo, con racionalidad, con orden, con disciplina, Ok. con conocimiento. Saber que es que todo este mundo de los caballos es complejo, es bonito, pero no es tan difícil y que debemos de dejar de ser ya tan empíricos y que mira, este oficio yo voy a decir algo, Stephanie, sin ánimo de polemizar, Ujú. pero hay dos clases de chalanes, el que es montador de oficio y el que es montador Sí. profesional. El que es montador de oficio es el que está yendo a montar un caballo por un dinero. Y el Ok. que es montador profesional está trabajando por pasión, por amor, por mejorar y por ser mejor profesional.
Un chalán profesional es tan importante y es lo mismo que ser médico, que ser ingeniero. O sea, es que esto es igual de importante, igual de grande a cualquier profesión. Depende de nosotros darnos ese estatus. Entonces el profesionalismo, si le digo a la gente, llegó el momento, muchachos montadores, de que nos tenemos que coger un teléfono y empezar a estudiar y dejar de ver tantas cosas absurdas que se ven en las redes sociales. Y como les digo yo, ¿usted sabe cuántas vértebras cervicales tiene un caballo? ¿Cómo se llama la primera y cómo se llama la segunda y para qué Sí, sirve? señor. ¿Qué es Sí, el señor. atlas y qué es el axis? ¿Cómo funcionan? Sí. ¿Cómo funciona el ligamento supraespinal? ¿Cuál es el esqueleto axial y cuál es el esqueleto coaxial? ¿Cuáles son las articulaciones que debemos de cuidar? ¿A dónde se ponen sobrecargas y a dónde no? ¿Cómo se establece una rutina de trabajo para tener un caballo exitoso y cómo no? Entonces todo ese tipo de cosas nos las tenemos que empezar a preguntar desde que nace el potro. Claro. Ahí es donde tú dices, dejar un poquito a un lado el tema del ego y la tradición con la que viene marcado nuestro gremio y darnos la oportunidad de aprender, que eso era lo que estábamos hablando al inicio, Pablo. Es Sabemos que ya correcto. venimos de este proceso y llegamos a los potros mayores de 28 meses, cuando ya están Exacto. listos para iniciar su proceso de El doma proceso. racional. Ajá, rápidamente, yo sé que tu tiempo vale oro y aquí estamos felices. ¿Cómo nos aconsejas realizar esta técnica de una manera adecuada? Bueno, el principio de la doma racional es, de pronto la gente le parece muy rimbombante, pero eso no Ujú. es ni tan rimbombante ni tan complicado, todo es a través del lenguaje corporal, es establecer tiempos de trabajo para el caballo, una rutina de trabajo para el caballo y para el hombre, donde se va a aprender de manera fácil, de manera amena, entendiendo la mente del caballo, entendiendo sus reacciones y teniendo una rutina clara y establecida. O sea, en la doma racional no se pueden saltar pasos ni se pueden omitir pasos para que la rutina de trabajo tenga un éxito. Por decir algo, yo no utilizo el madrino, ¿cierto? Es una de las cosas que no se hace Ok. en este método de trabajo porque el caballo tiene que tener autonomía desde el primer día hasta el último. El caballo no nació para ser guiado, el caballo nació libremente, se sabe mover y se sabe desplazar solo. El factor externo, en la calle, el ruido, los Ujú. carros, las obras, todo ese tipo de cosas, hacen que un caballo reaccione negativamente y se devuelva, que no siga. Entonces, si yo preparo este caballo con autonomía en el picadero, inicialmente a ambos lados, que pueda girar y que tenga la capacidad de giro él solo, con autonomía, cuando yo hago todo el proceso de la doma, saco el caballo del picadero y no voy a necesitar madrino para nada. Salgo en la primer montada del picadero, voy a la calle, pasan carros, ustedes han visto en los videos que yo he puesto, y vienen 20 caballos o vienen 100 caballos en un lado y yo voy en el sentido contrario, créanme que yo sigo en mi caballo y mi caballo no se va a ir detrás de los otros, porque aprendió a tener autonomía. Hay una cosa, Stephanie, que es muy recurrente en las preguntas de la gente y es que tengo un caballo cabalgatero. Y cuando voy en Mm, el caballo cabalgatero, si voy en la mitad, quiere ir adelante. Si va adelante, quiere ir atrás. Si va atrás, es desesperado, jalando. O sea, ¿por qué? Porque en el proceso de acompañamiento del madrino perdió la autonomía. Por eso aprenden a plantarse, aprenden a retacarse. O sea, es bueno acompañar un potro ujú. después de que se hace el proceso de la doma. O sea, inicialmente el potro debe desplazarse solo. Ya después de que usted ya tenga el potro listo, usted ya lo puede acompañar con otro animal si quiere, ¿cierto? Es muy bueno, pero no lo debe de acostumbrar a que inicialmente en el proceso de la doma esté amadrinado por otro caballo. Aquí los tiempos son los del caballo, se hace todo de manera muy amena, son órdenes cortas, claras y precisas, sin confundir al caballo y repetición. ¿Y tienes algún tiempo estipulado tú para empezar este proceso, por lo menos a los que nos están? Listo. Hola, hola. Sí, muchas veces hay preguntas, Stephanie, de gente, ¿cuál es la edad adecuada para empezar un potro, cierto? Entonces, hay una Ujú. cosa en los caballos que se llaman las cápsulas articulares, donde en las rodillas y en los corvejones, donde está el líquido senovial. Esas cápsulas, ¿por qué dice uno que no han sellado? Porque esas cápsulas tienen unos poros. En el momento que vos te montás en un caballo y esas cápsulas no están selladas, lo que haces es un choque como de hueso con hueso, la cápsula se infla y si hay un porito por ahí que no está sellado, empieza a salirse una gotica de líquido. Es como un colador, Ok. ¿cierto? Pero ese colador no se va a sellar, sino que todos los días se va a salir una gotica, se va a salir una gotica, se va a salir.
¿Qué pasó? Reventaste la cápsula porque no estaba preparada para soportar el peso. Entonces usted no va a ver ningún problema ni en el primer año ni en el segundo año de iniciado un potro. Pero después del tercer año empezamos a ver los caballos cojos. Arpeos, claudicaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde yo digo que hay que tener mucho cuidado porque estamos en un momentico de donde decimos es que es cojo porque sí fue fulano. Entonces le echamos la culpa al fulano, porque sí fue del fulano, pero no le echamos la culpa a lo que fue el proceso del inicio del potro. Entonces nosotros acá no usamos como se hace en Estados Unidos una radiografía de la cápsula articular. En Estados Unidos y en Europa hacen eso para ver si la cápsula selló y si el potro es capaz de soportar la presión. Entonces, técnicamente hablando, sería que tuviéramos unas placas que nos dijeran que las cápsulas están selladas para iniciar el potro. Pero, como eso no lo hacemos aquí en el medio, entonces la edad ideal serían 30 meses para hacer un proceso de inicio. Sí. Perfecto. Y ya para cerrar este tema, Pablo, aquí nos preguntan, ¿qué opinas de hacer un manejo etológico y de aplomos desde los primeros meses de vida de un caballo? El potro debe de aplomarse desde los 28 días de nacido, porque es un cartílago, ¿cierto? Entonces, cuando nace el potro, la estructura del casco todavía no está compacta. Ustedes ven que eso es gelatinoso, ¿cierto? Y muchas veces los potros, hay unas yeguas que son bien suplementadas, hay otras yeguas que no son bien suplementadas, hay potros que nacen ranillo, hay potros que nacen con los cascos, en fin, hay muchos problemas. Entonces la gente siempre espera, no, esperemos a que esté más finito, a que esté más bien parado, y eso es darle tiempo a que el problema vaya creciendo. A medida que va creciendo el potro, va creciendo el problema. Entonces los 28 días es la edad, o sea, en el primer mes, es donde se debe hacer la primera plomada del potro. Es donde ahí se es más fácil tener un correctivo. Ya después va a ser mucho más difícil y hay casos donde definitivamente no van a tener arreglo. Sí, señor. Es verdad, Pablo. De hecho, muchas personas a esta hora también me están indicando si vamos a tener uno de los temas que realmente estaban esperando en la noche de hoy, que es hablar sobre la importancia de conocer la boca del caballo. De hecho, tú hiciste un artículo muy bueno para la revista Caballistas, si no estoy mal, donde hablabas y nos dabas unas recomendaciones increíbles. Yo te quiero preguntar, Pablo, si estás bien de tiempo, ¿lo terminamos o hacemos? Sí, no. Perfecto. Yo aquí me enfocar hasta la 1 de la mañana. En esta cuarentena no tenemos para dónde irnos. Vale, perfecto. Y las personas que nos están viendo, yo creo que están felices también ahí. Yo creo que sí. Correcto. Listo, no, dale que no tengo problema. Muchas gracias, Pablo, de verdad, por el espacio. Yo creo que por favor nos hables de ese artículo, cómo nace la idea y que nos contextualices un poquito qué es lo que hablas en ese artículo como tal. Listo, bueno, la idea de escribir sobre la boca del caballo se me ocurrió, vengo pensando en esto desde hace más o menos unos 3 años, porque vemos mucho caballo, mucho potro, perdón, digámoslo así, de muy buena calidad, iniciando unos procesos muy bien en la boca, en la primer competencia de falsa, digámoslo así, de los potros en proceso, y en la segunda de la primera enfrenada. Pero ya de ahí hacia arriba, ya por ejemplo vemos, Stephanie, que en potros en proceso es muy común ver una categoría, por ejemplo, de 28, de 30 animales, que se está volviendo muy frecuente. Ver en la segunda categoría participaciones de 18 o de 20. Pero ya cuando empezamos a sumar edad, que es cuando ya más preparación debemos de tener y ya hay caballos que ya deben de estar mucho mejor, empezamos a ver que ya no nos presentan ni los 25, ni los 24, ni los 20, sino que nos presentan 7, 6, 8. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿a dónde está el resto de caballos que venían haciendo pues como este proceso y no llega sino, pues es que tristemente a 10 animales? Entonces estamos hablando que más del 50% de los que venían en participación se están quedando, es un porcentaje muy alto.
Cuando empezamos, o yo empiezo a hacer estudio de campo y empiezo a hacer seguimiento de esos caballos que de pronto los vi ganar en proceso y cuando ya llegan, por ejemplo, a los 60 meses me doy cuenta que el caballo ya no es el mismo que vimos cuando tenía los 38, los 40 meses o los 50 meses, porque por su boca el caballo está perdido. Sí, claro. Entonces veo, Stephanie, que hay un gran desconocimiento por los montadores de lo que es la boca del caballo. Entonces, Ok. la pita siempre se revienta por lo más delgadito. Y estigmatizar un caballo reproductor porque da unos hijos con determinadas características es muy fácil. No le coja tal caballo porque los hijos de ese caballo, las bocas de ese caballo son muy complicadas. Entonces así, esto sucesivamente lo hemos ido, digamos lo que por líneas. En los años 70 se hablaba que la línea del arco, que después que la línea maracanazo, que después de la línea de los taironas. Y entonces empezamos a hablar con una cantidad de montadores y todos y le van diciendo a uno lo mismo. No, es que por decir algo vamos a hablar de caballos, no de los caballos actuales, sino de caballos que ya no están pues para no ofender a nadie. Entonces uno hablaba por decir algo de un caballo como maracanazo, por decir algo, y le decían a uno, no, es que las bocas de ese caballo son re complicadísimas y el caballo transmite eso y entonces las bocas son muy complicadas o los de Tairona y en fin. Sí. Entonces uno dice, bueno, si la gente es tan preparada y si tenemos chalanes tan buenos arregladores, tan buenos profesionales, porque estos caballos se están quedando en el camino, aquí tiene que haber otra cosa diferente a lo que es el manejo, digámoslo así, de que sea Pedro, Juan o Alberto, sino que Sí. aquí tiene que haber algo más anatómicamente dentro de la boca del caballo que esté haciendo que todo este replicar de malas conductas, digamos, de los caballos tenga que ver con el resultado final. Yo empiezo a hacer una medición de unos animales, no voy a decir de cuáles, y entonces empiezo a ver cómo era la boca de cada animal de estos. Y empiezo a medir el ancho de la lengua, el ancho de los asientos, cómo son sus barras de la quijada. Y entonces me empiezo a encontrar que hay caballos que tienen la lengua delgadita, que tienen los asientos delgaditos, que el hueso, este hueso de la quijada, lo que llamamos la barra, que es donde se descansa el freno, hay unas barras que es lo que llamamos las barras que son muy altas, el hueso va muy arriba y queda muy expuesto, entonces pones un freno ahí, entonces decís, y fuera de eso, un caballo entre comisura y comisura debe de medir más o menos un caballo adulto 12 centímetros. Entonces empiezo a mirar que me encuentro lenguas que de medir 2,5 centímetros medían 1 centímetro o centímetro y medio. Asientos de 2 centímetros, casi que era como un papelito pues que ni se sentía sobre el hueso. Y otros también con las barras muy expuestas, muy arriba, y además boquiestrechos. O sea, no cumplían con los 12 centímetros, sino que empecé a encontrar caballos de 9, de 10, de 11 centímetros. Entonces yo digo, bueno, es que a este animal todo lo que tiene él dentro de la boca le duele. Sí. Entonces, si vos no haces un examen clínico para ver qué clase de boca tiene tu animal, entonces yo te digo a vos como montador, ve, ahí te mando ese caballo para que me lo arrendes. Y vos no le abrís la boca a ese caballo para mirar cómo es que está la boca de ese caballo por dentro, entonces yo te pregunto, entonces, ¿con qué freno me lo vas a trabajar? Por eso es que vamos a las pesebreras y encontramos 1500 frenos, cada montador tiene 500 frenos. Porque en cualquier momento, la respuesta es, en cualquier momento hay que usarlos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? En vez de 1500 frenos, yo creo que con 4 o 5 frenos manejarían 50 caballos. De Sí, hecho, tú en conocieran la boca unas, del caballo. exactamente, Pablo, de hecho tú en una de tus entrevistas decías que tristemente nos hemos estado dejando llevar por la moda, que porque este Sí, caballo tiene y utiliza este, entonces vamos a utilizar todos este mismo material. Increíble. exacto. Sí, De no. hecho tú lo comentabas y es por ello, ya retomando el tema de hoy, que hemos estado muy enfocados en los potros, yo quiero que tú por favor nos vayas aconsejando, de acuerdo a todo lo que estudiaste para sacar este artículo,
¿Es ideal utilizar un filete partido en los primeros días de los potros? Sí, mira, hay que hacer claridad porque hay gente, por ejemplo, Stephanie, que nos han dicho que los filetes partidos son muy suaves y que son muy amenos en la boca de un caballo. Y resulta que Ujú. eso es la falsedad más grande de todas las falsedades, porque cuando un filete se parte, lo que hace es que se cierra sobre la lengua, sobre los asientos y sobre las barras. Y después Ok, tira hacia arriba a buscar el paladar. Entonces hace como un alicate, hace presión de alicate y se cierra aquí abajo. Entonces eso de ameno y de agradable no tiene nada, no sino tiene que como nada. lo ven como tan delgadito, tan bien hechecito, tan pulidito, dicen, no, eso es un frenito. Pero es Ujú. que de frenito no tiene nada. Hay que ver Claro, cómo es la biomecánica del movimiento de ese freno dentro de la boca del caballo. Y como dije yo, mirar qué tipo de construcción tiene la boca de ese caballo para determinar qué tipo de freno tiene. Mire, yo ese frenito que es el partido, digámoslo el así, que es una partido. argolla, Ajá, ese freno yo lo uso en los potros. A mí me gusta trabajar los potros con contacto en la boca desde el primer día que me monto. Pero cuando yo empiezo a trabajar, voy a coger un potro, por ejemplo, a hacer el proceso de la doma. 8 días antes de hacerle la doma, yo a ese potro le pongo ese freno en la boca durante 2 horas todos los días. Ese freno partido. Se lo ok. pongo y lo amarro. No lo dejo en la pesebrera para que no se me vaya a enredar con nada, sino que lo saco ahí a un lado del brete o del ensilladero de la columna que tengo ahí donde ensillo y lo amarro, le echo un poquito de agua con sal para que las papilas degustativas empiecen a trabajar. El caballo, nosotros los seres humanos tenemos 9.000 papilas, el caballo tiene 18.000. ¿Qué Ajá, sucede? Mire, dentro de la tradición oral nos han vendido con mucho éxito la idea de la melaza en la boca, ¿cierto? Pero sí. la melaza en la boca es muy buena cuando un caballo presenta rechazo para poner el freno. Pero resulta y sucede, Stephanie, que cuando te chupas un confite, a los 10 minutos, ¿qué te pasa? No tenés saliva. Ajá. Lo ¿Ya mismo pasa tienes? acá. Exacto. Acuérdate en todos los que me están escuchando, cuando nos comemos un bombombón o un confite, a los 20 minutos estamos con la boca seca. Va uno a tomar agua, ¿es verdad? Exactamente. Porque Ajá, secamos la papila de gustación, porque eso hace el dulce. ok, En cambio, la sal estimula esas 18.000 papilas a trabajar y hace que ok. se estimule. Entonces, por eso hay frenos o barras, por ejemplo, en bronce o en cobre, que les gustan mucho a los caballos porque sueltan. Ahora, muchas veces habrá un veterinario por ahí o que me dirá que es que el cobre o el bronce es veneno para la boca de un caballo, sí, pero es que yo llevo poniéndole frenos de cobre y de bronce a caballos hace 40 años y no me ha muerto el primero por envenenamiento Ajá, y lo que veo es que les agrada mucho y yo no creo pues que en una rutina de trabajo un caballo porque salí de un freno en cobre se vaya a envenenar. Pues eso ya también es como llevar las cosas a los extremos, digámoslo así. sí, claro. Entonces ya después de que yo inicio este proceso con ese filete, con el primer partido que le enseño al potro a tener algo en la boca, cuando yo hago el proceso de la doma, cuando voy a sacar el potro del picadero, ya pongo un freno que yo diseñé que se llama el candado Pablo Saldarriaga. Ok, ¿Por qué lo diseño? Porque mira, si yo ya sé cómo es la boca del caballo, si ya sé dónde le duele, dónde hace los apoyos, entonces lo primero que tenemos que decir, Stephanie, sí o sí, es que el caballo no está diseñado para que lleve nada en la boca. Entonces, imagínate. mire qué contradicción. Sí, demasiado. Porque el caballo no está diseñado para tener nada en la boca, pero lo manejamos desde la boca. Entonces, como yo ya sé que todo en la boca duele, yo tengo que empezar a trabajar con puntos de contacto donde facilite o donde yo le logre dar al caballo un poquito más de confort y de suavidad para que le duela menos. Ojo Menos. pues, no para que le deje de doler, Es para sino, mermar el dolor. sino para que le duela menos. Ok. ¿Cierto? Haces más ameno el trabajo. Exactamente, porque yo sé que no es que le vaya, es que un freno por bonito, por bien construido, lo pueden hacer, mejor dicho, con enchaper de oro, Sí, sí, claro. eso duele. Entonces Sea hice un como sea, duele. candado, sea como sea, duele, porque hay presión en la lengua,
hay presión en los asientos, hay presión en la barra, hay presión en la comisura de los labios. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso. Entonces, ¿qué herramienta uso para bregar a darle la mayor facilidad al caballo para que ruede con ese instrumento dentro de la boca? He ahí el dilema. Porque eso Yo, también, aquí tenemos que tener muy en cuenta, Pablo, las edades, porque de hecho me estaban preguntando cuál es la edad apropiada, es por ejemplar, hay que conocer primero la boca del caballo para empezar a probar estos filetes o frenos. mira, lo que pasa es que es como de la edad, digamos, los crecimientos de la estructura ósea, es desde que uno tiene 1 año, yo creo que a uno se le ensancha la cara por ahí hasta que, pues hasta los 60 años más o menos. Más o menos. Y si estamos en cuarentena, se nos va a ensanchar el doble. Yo ya estoy igual, Dios mío. Porque no vamos a ir a comer. Entonces, Sí, señor. a medida que Ay, Pablo. crecen, ¿cierto? La herramienta tiene que ir creciendo. O sea, yo no puedo parar un potro, como le digo yo a la gente, es que yo no puedo parar una tractomula con el freno de un Renault 4, Claro. ¿cierto? O sea, la estructura, o sea, la cabeza del caballo va creciendo, la cavidad bucal también va creciendo, se va ensanchando, entonces nosotros necesitamos trabajar casi que sobre la medida. O sea, es que nos tenemos que acostumbrar, Stephanie, a medir la boca del caballo. O sea, es que esto no es que porque vamos a un sitio donde hay un señor que hace unos frenos muy bonitos y entonces que porque fulano, lo que tú decías ahora, que porque el fulano sacó un caballo campeón con ese freno, entonces pongámosle ese freno a mi caballo. No, yo los invito primero que todo a que hagamos un examen clínico de la boca de nuestro caballo, que conozcamos qué es la boca de un caballo, cuáles son sus partes, cuál es su estructura, a dónde van los apoyos, a dónde... O sea, es que hay mucha cosa que desconocemos en cuanto a este tema, pero sí somos muy buenos y somos muy ligeros para ir a gastar plata y hacer herramienta, sin saber Claro. si nos va a servir o no nos va a servir. O sea, si entonces, si yo ya sé cómo es la boca de mi caballo, yo ya sé qué freno es el que mi caballo necesita para ese tipo de boca. O sea, Ok. de ahí yo creo que no nos vamos a poder salir. O sea, me podrán decir muchísimas cosas, pero yo creo que es que cada caballo, como cada persona, somos diferentes. O sea, yo no he visto dos seres humanos exactamente iguales y llevo 50 años viendo caballos y no he visto dos caballos exactamente iguales. Ok. Entonces, los frenos también de acomodarse, es como las herraduras, yo creo que el tema de los frenos es como ciertamente parecido al de las herraduras, o sea, es que no es la herradura la que se acomoda al casco, Ujú. ¿cierto? Claro. O sea, perdón, no es el casco el que se acomoda a la herradura, A la sino la herradura herradura. al casco, Ajá. ¿cierto? Que es lo que hacen muchas veces los herreros, es que, el caballo está ya 27, no, pongámosle una 26 porque no traje 27. Entonces ya le rebajaste una talla. Entonces, las bocas de los caballos es algo similar, o sea, cada boca tiene su medida, tiene su característica especial. Mira, yo puedo tener la lengua gruesa y un hermano mío la puede tener delgada y Sí, somos claro. hermanos. Entonces De eso hecho. no quiere decir que él vaya a trabajar igual que yo con el mismo freno. Sí, señor. De hecho, Pablo, hay un video buenísimo tuyo. Queremos dejarlo también en las historias ahora para que las personas que quieran entrar a verlo en YouTube, donde tú hablas de los filetes y cuándo es el momento adecuado de pasar de un filete a frenos y nos muestras una infinidad y también nos haces unas pruebas que yo por lo menos tuve la oportunidad de verlo en esta semana y me quedé aterrada, Pablo, donde vas tomando freno por freno de los tradicionales, de los que conocemos, que tú dices, mire, esta belleza está supremamente bien estructurado. Cuando lo haces hacia la parte de acá, el ejercicio, es una cosa impresionante. Entonces, yo quiero, ya como para terminar este tema, Pablo, que nos hables de esos frenos tradicionales. No tenemos la forma de enviarles las imágenes, ahorita se las Pero coloco lo en las van a ver, historias. sí. Exacto, se los voy a colocar en las historias. Y hay un freno español que tú mencionas mucho. Bueno, mira, dentro de las cosas que yo he diseñado, por ejemplo, yo quise cambiar en mi modo de trabajar todos Ujú. los frenos, o digamos los que la mayoría de los frenos tradicionales de pala, de cuchara, de todo esto, cuando se hace la presión en la rienda, siempre el paladar va a ir a buscar, perdón, la cuchara del freno va a ir a buscar el paladar. Entonces yo lo Ujú. que traté de hacer fue de invertir eso y mis bocados va en una semi-U pero va frontal.
que cuando yo cojo la pata del freno, la U va como hacia los dientes y no va hacia arriba. Libero presión de lengua, libero presión de asientos y libero presión de lo que es la comisura del labio y brego a que el caballo me trabaje de mejor manera porque me va a quedar mucho más suelto. Okay. Vuelvo y repito, buscando que le duela lo menos posible porque sé que le va a doler. El freno español, mira, la equitación, la alta escuela y todo esto nos llevan a nosotros, por decir algo, 5.000 años, pues por no decir los 500 y pica que llevan los españoles. Y la equitación, uno ve que el caballo español trabaja con un mismo tipo de pata, pero hay variación en lo que son los bocados adentro, hay U's, hay semi-U's, hay U's amplias, hay U's cortas, pero la pata española es conocida mundialmente. ¿Qué tiene de particular la pata española? La pata española lo que hace es que mete la cabeza del caballo, o sea, lo engatilla, pero no lo engatilla abajo, sino que sube la nuca. Es que una cosa es trabajar la cabeza y otra trabajar la nuca del caballo, que es lo que nos estaba faltando a nosotros acá. Entonces yo lo que trato es de trabajar cabeza y nuca, que el caballo meta la cabeza, pero que suba la nuca. Entonces ahí diseño un freno donde la barra es muy gruesa, es muy ancha, es de 3 centímetros, ¿ya? Por medio centímetro de espesor, donde yo doy mayor punto de contacto en la lengua, en los asientos, pongo la barra, ustedes van a decir que eso tan grandísimo que es, pero resulta que la barra no se mueve, las patas del freno son las que se articulan, y la barra queda quieta dentro de la boca del caballo, o sea, eso es un freno que aquí Fedequina, yo algún día voy a dar esa pelea y algún día lo van a tener que aceptar, porque sería lo más recomendable para trabajar en un caballo. De hecho, muchas personas tenían la intriga de que afectara la lengua del caballo y tampoco. Muchos no, para nada. Ajá. No, no la toca, absolutamente. Trabaja con libertad. Ok, perfecto, Pablo. ¿Dónde podemos ver este video? Porque yo la verdad creo que quiero que conozcan de verdad las imágenes. Sociales, en YouTube estoy, Pablo Saldarriaga, ahí encuentran yo todos mis trabajos, los publico. Okay. Ahí encuentran todo lo de la sensorialidad, la boca del caballo, la doma racional, están mis contactos, que me quiera llamar, mi teléfono es 300-653-3331, estoy ubicado en Copacabana, por el Limonar, diagonal a la parcelación del Limonar, muy central, por aquí pasan hasta las busetas del metro, pues que facilísimo venir aquí, estoy al borde de la autopista. Sí. Y yo vivo aquí 24 horas del día, 7x7. Y ahora en cuarentena más. Y ahora en cuarentena ni de diga. Pablo, muchas gracias de verdad por tu espacio, que Dios te bendiga. Gracias por ser de esos profesionales que nos dan la mano a las nuevas generaciones que queremos aprender de nuestro caballo criollo colombiano. Ya para terminar, por favor, regálales ese mensaje a las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy, cómo enamorarse y cómo practicar esa doma racional. Correcto, Stephanie, muchísimas gracias primero que todo a ti, a este grupo, por haberme tenido en cuenta, por haber querido pues participar conmigo y que les contara algo sobre lo que es el mundo mío en esta actividad de los caballos. Los invito a que empecemos a entender la mente del caballo, que el caballo tiene muchísimas cosas buenas que ofrecernos, pero que nosotros Ahí ya. Hola. Ahí, perfecto. Bueno. Ajá. Listo. Entonces los invito a que, primero que todo, a que tomemos conciencia, a que tomemos un poquito de cultura ecuestre, que profesionalicemos lo que es el arte de arreglar y arrendar un caballo, que no solamente los montadores, sino que, por ejemplo, los cursos que yo doy me parecen muy importantes para los dueños, porque son una herramienta de conocimiento para ellos importantísima, porque así van a poder calificar el trabajo de un montador y lo van a poder direccionar. Hay mucha gente con ganas de entrar en este mundo, ¿cierto? Pero que tienen poco conocimiento, pues que apenas lo están empezando pues como a manifestar. Entonces los invito pues a que sean inquietos intelectualmente, que estudiemos, que nos pongamos en contacto, que no nos dé pena preguntar, porque a mí no me da pena preguntar, porque lo que yo sé lo he aprendido es preguntando,
Y Sí, mucha gente señor. cuando yo me pregunta me dicen, y ese no es Pablo Aldarriaga, pues que la sabe toda, no, yo le pregunto a todo el mundo, Sí. porque esa es la única manera de uno medio saber algo. Entonces, esa es la invitación que les hago. Los caballos es como a las mujeres, con paciencia y con cariño. Ah, sí, muy bien. Lo definiste muy Sí. bien. Ya me estaba asustando. Ay, No, Dios no, mío, no, porque he no, 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 escuchado no, unos dichos que yo, ay, no, no, no. no, 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 con Ay, paciencia y con Pablo. cariño. Muchas gracias, Pablo, de verdad. Mira, me están indicando por aquí que si por favor repites tu número, yo le voy a pedir a una de nuestras compañeras del grupo que también lo apunte y lo envíe por allí. Recuérdanoslo de nuevo, por favor. 300 ¿Sí? 653 653. 33 ¿Sí? 31. Perfecto. Entonces, atender llamadas ahora en cuarentena, don Pablo, porque lo están No hay preguntando ningún mucho. problema y ahí están mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, el canal mío de YouTube, cualquier inquietud, cualquier pregunta, a la hora que sea, aquí estoy listo. Así te encontramos, @Pablo Saldarriaga, Sí, ¿correcto? Pablo Saldarriaga M. Perfecto. Pablo Saldarriaga M, para que por favor lo apunten las chicas del fomento. Y en el Facebook, Pablo Saldarriaga Doma Racional. Y en Instagram, Pablo Saldarriaga M. Pablo Saldarriaga M. Perfecto, Pablo, muchas gracias, que Listo. Dios te bendiga. No Gracias a a las ustedes. personas, gracias de verdad a las personas que estuvieron ahí muy pendientes en estas 2 horas de entrevista contigo. Recuerden que este video, esta entrevista también la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, así que por medio de nuestras historias estaremos en contacto. Pablo, que Dios te bendiga. No, a ti, Stephanie, muchas gracias. Dios los bendiga y cuídense mucho. Y de esta vamos a salir todos juntos. Amén. Un poquito cachetones, como dijiste, pero salimos. Así es. Ok, Pablo, Muy adiós, que Dios bien, te hasta bendiga. luego. Que estén muy bien. Bueno. Chao, igual.